Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de A Fondo con María en este programa que se emite los domingos 8:30 por Noticias Caracol Ahora. Y hoy con una Alemania verdaderamente muy movida en esta semana. Ha pasado de todo. Claro, lo primero, la salida y la ubicada en la tribuna de una mujer que durante 16 años gobernó una de las naciones más, las potencias más importantes del mundo, Angela Merkel, la llegada de un nuevo parlamento y de una nueva presidenta del parlamento, una mujer importante que viene de la socialdemocracia, Barbel Bas, la figura de una posible coalición tripartita, cosa histórica también en Alemania, y por supuesto un congreso, un parlamento muy variado, ¿no? Un parlamento con jóvenes, gente mucho más joven, con migraciones, y con un componente de mujeres muy importante. Para analizar toda esta cantidad de noticias provenientes de Europa, de Alemania en concreto, están con nosotros Carol Guerrero. Ella es corresponsal de la W para Alemania, nos ayuda desde Alemania a entender esta realidad y por supuesto con la Deutsche Welle en ese país, en Berlín. Y Carlos Andrés Pérez, que es, maneja el centro del CAEP, que es un centro importante de estadística política que nos ayuda también a comprender, como contraparte, dijéramos, de la Konrad Adenauer, comprender esta realidad. Carol, quería darles la bienvenida a ambos y comenzar por usted. Desde Berlín, esta semana, ¿cómo se vio esta cantidad de cosas? ¿Cómo se veía o se sentía la Merkel sentada en una tribuna y el homenaje que le rindieron en este parlamento tan numeroso, ¿no? María Emma, gracias primero por la invitación. Y bueno, esta imagen de Merkel en la tribuna ha sido de verdad histórica. Por primera vez en 31 años, Merkel se sienta en la tribuna y no en la zona de diputados, porque ya no es diputada. Entonces, lo que ha decidido ella es hacerse un poco a un lado. Además, la vimos por primera vez con gafas, una imagen que ha quedado para la historia, y pues claramente ya esto ha dejado como la imagen de despedida de Angela Merkel. Ella ya es la canciller en funciones. Estamos obviamente a la espera de que se den estas negociaciones y se concreten estas negociaciones, pero ya con esta imagen es como el inicio de la despedida, verdadera despedida de Angela Merkel como canciller federal, como bien lo decía usted, después de 16 años en el poder. Ahora lo que faltará por ver es por cuánto tiempo será la canciller en funciones, pero sin duda alguna esta imagen de Merkel en la tribuna ha despertado mucha admiración aquí en Alemania, porque pues se le quiere mucho, y recordemos que aquí le llaman Mutti a Angela Merkel, mami, le dicen todos, y ya este país comienza a despedir a la canciller y recibe lo que vendrá, que todavía no sabemos qué es. Carlos Andrés, ¿qué es eso que describe Carol que todavía no sabemos qué es? Será la primera vez que se explore un tema, la llegada de la socialdemocracia, que afianza la socialdemocracia o la izquierda en Europa, como no veíamos tal vez hace mucho tiempo. ¿Hacia dónde va Alemania con esta nueva figura, la salida de Merkel y la llegada de un Schulz, que qué tan predecible es? María Emma, muchas gracias por la invitación. Saludo a Carol y a los televidentes. Lo que hay que partir de este primer análisis es el papel que tiene Alemania en el mundo de hoy. Alemania ha sido una potencia durante muchos años. Hay que recordar incluso después de la guerra cómo queda Alemania y cómo se levanta Alemania, que eso es un ejemplo de superación como pocos se pueden dar en el mundo. Si cualquiera de los televidentes entra a buscar un video de la posguerra, de esos años inmediatamente después de la guerra, se da cuenta de la destrucción en la que quedaron las ciudades Alemania y a lo que se convirtió hoy. Pero en los últimos años, específicamente, María Emma, Alemania había recuperado un liderazgo mundial por lo que estaba pasando en los Estados Unidos. Entonces ya no era solamente el referente de liderazgo en Europa, sino el referente de liderazgo mundial. Por esto, estas elecciones en las que se va la señora Merkel, en las que le ponen fin a esos años de mandato de la señora Merkel, se convierten tan importantes. Y lo que sigue ahorita, para retomar el hilo de su pregunta, es esperar lo que nos anunciaron el jueves, no este que acaba de pasar, sino el anterior, el 21,
donde tres partidos, la socialdemocracia, los verdes y los liberales, deciden ponerse de acuerdo y empezar un proceso de negociación. A lo que la señora Merkel respondió, María Emma, diciendo que le alegraba mucho el tono en el que empiezan estas negociaciones porque sigue siendo importante Europa para los alemanes. Es decir, no se pierde el rumbo europeísta que ha tenido Alemania como uno de los grandes ejes. Claro que se va el país hacia la izquierda, porque los conservadores que habían estado durante estos últimos 16 años, después de la salida de Schröder y la llegada de la señora Merkel, se van a la oposición y llegan unos partidos claramente de izquierda, los liberales, los verdes, la socialdemocracia, eso le da un tinte de izquierda al país, pero esa línea europeísta se va a mantener y yo creo que eso es lo que más tranquilidad nos debe dar a nosotros en el mundo. Es una línea institucional y una línea de liderazgo. Y el cronograma sí parece posible, dijéramos, la vez pasada tardó muchísimo esa responsabilidad de la Merkel en funciones, dijéramos. ¿Se logrará para diciembre como lo pretende? Yo creo que sí. La vez pasada, en las elecciones del año 2017, estuvieron casi 5 meses en interinidad, que las cosas no cambiaban cinco mucho. 5 meses y medio estuvieron, llegaron casi a 6 meses. Que las cosas no cambiaban mucho porque venía el mismo gobierno de la señora Merkel. Ella era canciller en funciones, pero seguía lo mismo. Aquí las cosas van a ser un poquito diferentes. Además que ya hay un acuerdo dentro de lo fundamental, un acuerdo en no subir impuestos, un acuerdo en el tema ambiental que para los verdes es tan importante. Se adelantó la fecha de la dependencia del carbón que inicialmente estaba para el año 2038, la adelantaron en este primer acuerdo para el año 2030, entonces ya lo que falta son algunas cosas y lo que nos interesa a los espectadores de la política, que es saber quién va de segundo, quién va a estar a cargo sobre todo de exteriores, de finanzas, eso se va a conocer al final. Pero yo creo que lo grueso es que se hayan puesto de acuerdo los tres partidos y que los tres partidos ya estén trabajando sobre unos temas. Eso va a permitir, como esperan ellos, que antes de Navidad, pero unos dicen que antes incluso del 6 de diciembre ya podamos tener un gobierno nuevo en Alemania. Claro, ¿usted cree que ese liderazgo, dijéramos, de la gran potencia que ya bien ha descrito Carlos Andrés, se mantendrá después de la Merkel? Es que la despedida que le hicieron en el G7 fue abrumadora. Y uno veía como ese peso específico de ella. ¿Eso se podrá mantener? No solo con el partido, con un socialdemócrata, sino con Olaf Scholz. Yo creo que sí, María Emma, básicamente porque Scholz es un hombre con experiencia. Él fue durante muchos años alcalde de Hamburgo y bueno, últimamente en los últimos años era ministro de Finanzas y además vicecanciller. Es un hombre bastante conocido en Europa y yo creo que tiene todo lo que se necesita para poder mantener, digamos, la estatura que ha tenido Alemania en el mundo. Probablemente los primeros meses vayan a ser un poco complicados. Además, recordemos que a partir del próximo año Alemania va a tener la presidencia de turno del G7 y tendrá que arrancar muy pronto si de verdad cumplen este horario que ellos han establecido y es el de tener ya un gobierno nuevo en la semana del 6 de diciembre. Van a tener muy poco tiempo para prepararse. Entonces, de pronto al principio les va a costar un poco el despegue, pero creo que va a ser un arranque firme y de verdad creo que esa experiencia que tiene Olaf Scholz va a ser bastante enriquecedora y bastante útil a la hora de dejar, de asumir este puesto que deja Merkel, que no será una tarea fácil, pero que tiene todo para lograrlo, María Emma, sin duda. ¿Qué hizo que Europa se volviera hacia la socialdemocracia o el centroizquierda mayoritariamente? Hay todavía fracciones de derecha en la propia Alemania, pero ¿qué hizo que ese viraje tan sorprendente? Porque son muchos los gobiernos que están mirando a ese lado y triunfando. Bueno, para el caso de Alemania, perdón, Carlos, para el caso de Alemania ha sido básicamente la decepción que han tenido los alemanes con los conservadores. En cuestión de 6 meses, Alemania tuvo 3 candidatos favoritos. Primero empezó Annalena Baerbock, era la mujer que estaba en todas las portadas, generó mucha euforia la candidata de los verdes y todo el mundo decía que quien iba a suceder a Angela Merkel iba a ser de nuevo una mujer. Luego comenzó a caer su imagen
imagen por errores que ella misma cometió y que ella además reconoció, y comenzó a ascender la figura de Armin Laschet, el jefe de los conservadores, pero también tuvo varios tropiezos, no le fue muy bien con el manejo de la crisis por las inundaciones que hubo en el occidente de Alemania, incluyendo el estado del cual él es el jefe de gobierno, que es Renania del Norte-Westfalia. Recibió muchas críticas por el manejo de esta crisis y al final el que quedaba era Scholz. Y él supo capitalizar no solamente los errores de sus rivales, sino el que era el hombre del que nadie esperaba nada, y comenzó a mostrar una estatura política que al final terminó dándole una votación que su partido no venía teniendo en años, y prácticamente resucitó a la socialdemocracia en Alemania, porque ellos un año antes no salían del 15% y de un momento a otro, tan solo semanas antes del 26 de septiembre, cuando se realizaron las elecciones, llegó a casi 26 puntos. Al final logró un 25%, nada despreciable, y eso le permitió pues, ser el ganador de las elecciones, y ahora lo tiene muy cerca de la Cancillería alemana. Y su impresión, Carlos Andrés, de esa Yo, socialdemocracia izquierda europea. yo analizo la cosa más desde lo que uno estudia en ciencia política, y aunque esto no está documentado para el 100% de los casos, generalmente aplica la teoría del péndulo, y es que las sociedades van desgastando las posturas políticas. Y en Europa, cuando hay claridad, es una región del mundo donde hay claridad que representa la izquierda, que representa la derecha, es más normal que esto suceda. En nuestros países, las líneas ideológicas de los partidos y las posturas ideológicas de los partidos se diluyen mucho. Aquí no es muy claro la diferencia en Colombia, qué representa el Partido Conservador y qué representa el Partido Liberal, por citar solamente a los dos históricos. En Europa sí, en Europa es muy claro esa línea más social de los partidos de izquierda. Y mire, María Emma, que uno de los acuerdos que logran tener estos tres partidos es el aumento del salario mínimo legal. Lo van a subir en Alemania a 12 euros por hora, y eso lo que hace es darle un cariz social a este nuevo gobierno. Sin embargo, como siempre han dicho los conservadores, no solamente en Alemania, sino en todos los países europeos, que cuando ya las arcas se empiezan a vaciar por todas estas concesiones, por decirlo de alguna manera, y no lo digo peyorativo, necesarias además, para que las sociedades crezcan, llegan los conservadores a organizar la casa. Eso ha pasado en el Reino Unido, ha pasado en España, ha pasado en Francia y pasa ahora en Inglaterra también. Creo que la señora Merkel deja una casa muy organizada, con sus promesas de campaña resueltas en su gran mayoría, y no lo dicen solamente los afines a la CDU o al partido, sino que lo dicen estudios muy serios contratados por universidades internacionales. Yo quería, volviendo a eso que ustedes dos han mencionado, el tema de cómo Europa, si esto sale bien, si este ejercicio sale bien y la transición es buena, se fortalece. ¿Será esto costoso para el Brexit, dijéramos, para un Reino Unido que decidió tirar la toalla y decir yo me voy de Europa? ¿Cómo lo realizan ustedes? A ver, yo creo que el liderazgo de Alemania va a seguir siendo importante acá, y para cualquiera de los países contar con lo que piense Alemania y cómo actúe Alemania va a ser clave. Es decir, yo no creo que varíen mucho las cosas entre el nuevo gobierno de esta coalición y el gobierno de la señora Merkel en cuanto a Europa. Los ingleses, las personas del Reino Unido con el Brexit, sabrán a qué atenerse, porque no creo que cambien mucho las cosas. Entonces, yo no vería para ellos un escenario muy diferente al que ya se tiene, que ha sido un escenario tortuoso, muy difícil desde la misma votación hasta hoy, pero no creo que las reglas del juego frente a Europa de Alemania cambien mucho. ¿Y se arrepentirá Boris Johnson, cree usted, Carlos? No, Habría que no, mirar. no. No lo Sí, es, Carlos. sí. No. Boris Johnson fue uno de los grandes impulsores del Brexit, y él al día de hoy se mantiene en que era lo que
lo que el Reino Unido tenía que hacer. Lo que pasa es que las dificultades que están teniendo los británicos, como por ejemplo algo tan inesperado como el desabastecimiento que están viviendo en este momento, está haciendo que mucha gente esté repensando y le esté señalando a él como el responsable por haber llevado al Reino Unido a salirse de la Unión Europea, pero pues ya es demasiado tarde. Sin embargo, ya pensar en que Boris Johnson vaya a decir, oh, me equivoqué, la verdad es que no lo veo posible. No lo es posible. Quería preguntarle por la participación de las mujeres y mujeres muy jóvenes protagónicas, empezando por la líder de los Verdes, la presidenta del Parlamento, del Bundestag. ¿Qué pasó ahí? ¿Alemania siempre ha tenido como ese peso específico en mujeres? ¿No le temen a la participación política de la mujer? ¿O? Claro, Bueno, en realidad en Alemania pasa algo que a mí particularmente me llama mucho la atención, y es que cuando se ha tenido por tantos años una canciller federal, la verdad se creería que hay mucho equilibrio en este tema de la igualdad de géneros, pero la realidad es que en Alemania hay una brecha todavía importante en cargos de mucha importancia, por ejemplo, a nivel empresarial. Siguen predominando de forma muy importante los hombres. Ahora con este Bundestag más diverso, un Bundestag además históricamente grande, 736 diputados, nunca antes visto, estamos viendo no solamente a más mujeres, no solamente a gente más joven y a gente de origen extranjero, sino también hemos visto, por ejemplo, transexuales que han llegado al Parlamento alemán. Todo esto le da una cuota de diversidad muy interesante al Parlamento. Yo particularmente estoy anhelando ver cómo van a funcionar todos juntos, porque no va a ser fácil lograr acuerdos entre tantas personas y con ideas tan diferentes, pero sin duda alguna que las mujeres tendrán un peso muy importante, encabezados además por una mujer, la presidenta Bärbel Bas, quien ha sido elegida hace tan solo unos días. Tengo muchas ganas de ver cómo va a funcionar ese parlamento con muchas mujeres y con una presidenta por tercera vez en la historia de Alemania. y con ese tamaño, ¿no? Yo no sé, la representación parlamentaria, ¿por qué se da así, Carlos Andrés? ¿Por qué es tan amplia? ¿Por qué creció 40 puestos? Que ha sido muy criticado, ¿no? Hay algunos que han criticado, dijéramos, el tamaño de este Bundestag. Hay algunos países que han iniciado el número de representantes dependiendo de la población. Por ejemplo, los Estados Unidos. Las leyes fundacionales de los Estados Unidos dicen que son 2 senadores por cada estado, pero que el número de representantes está determinado por la población. Sin embargo, en el siglo pasado, muchos de esos países trancaron el crecimiento porque se volvería una cosa desmedida. Otros países como Alemania no lo han hecho y ha hecho que seguramente, o será un hecho que en los próximos años seguramente tengan que hacerlo para que no sea una cosa desproporcionada como está ocurriendo ahorita. Yo coincido con usted. Pero déjeme, María Además, yo le complemento la pregunta suya de las mujeres, porque en los 3 primeros partidos que quedaron con mayoría de mujeres en el Bundestag están 2 partidos de esta nueva coalición. Los Verdes, el 58% de los diputados son mujeres, y en el SPD el 42% son mujeres. Es decir, las mujeres fueron importantes tanto a la hora de votar como a la hora de llamar a votar. El hecho de que hubiera candidatas movió a la gente a votar, y lo que está sucediendo con esta nueva coalición también es una respuesta a lo que la gente estaba pidiendo. Me parece que los alemanes en eso son muy pragmáticos, y lo ha sido la señora Merkel desde el principio, a reconocer el triunfo y al saludar después las negociaciones que empezaron estos 3, sabiendo que su partido se rezagó en número de votos. Es la derrota más grande que han sufrido esa coalición conservadora de la CDU y la CSU, y que en número de mujeres no le fue tan bien. Solamente el 23% de los nuevos escaños en el Bundestag de la CDU y la CSU, que son 2 partidos ahí combinados en esa coalición, solamente el 23% son mujeres. María Emma, sí. Perdón, yo quisiera complementar algo con respecto al tamaño que tiene ahora este nuevo Bundestag. El tema es que en Alemania el Parlamento alemán tiene un límite hacia abajo, es decir, tiene un no pueden ser menos de 598 diputados.
pero hacia arriba no hay límite. Ha habido varias ideas, varias propuestas para Pero, que perdón, ¿por regiones, Carol, o como, digamos, por No, cada no, 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 región? no, 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 No. no, 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 no. A ver, esto tiene que ver con la votación. Cuando la persona va a votar aquí en Alemania, tiene un formulario con dos listas o con dos votos. Stimme 1, Stimme 2. El voto 1, el voto 2. En el voto 2, la gente vota por su partido. CDU, CSU, socialdemócratas, el que la gente quiera. El problema es con el primer voto, que es la circunscripción local. Ahí cuando se llega a tres votos consecutivos, cuando una persona es votada de tres formas consecutivas, le va sumando más votos al segundo voto, es decir, que le suma escaños, más escaños al segundo voto, y esto permite sumar más y más escaños. Es un sistema bastante complicado que hace muy difícil el poder limitar el parlamento alemán, y por eso pues estamos teniendo cada vez parlamentos más grandes, al punto que la prensa acá le llama parlamento XXL, porque cada vez va creciendo más y todavía no se le ha puesto freno. Como bien dice Carlos, es probable que esto ocurra en algún momento, porque ya la propuesta ha estado en el Parlamento, ya varios parlamentarios han lanzado la propuesta de que debatan eso para ponerle límite, pero hasta ahora pues esta propuesta no ha tenido éxito. Claro, y hasta caricaturas esta semana, sacando 40 sillas nuevas para poder... Sí, es cierto, es cierto. Tan espectacular, un sitio muy bonito. Ustedes dos seguramente habrán ido muchas veces, pero es de los edificios de Norman Foster que yo más amo por esa transparencia Sí. que siempre... Así es. Es muy difícil el sistema, claro, porque lo nuestro es tan distinto, pero quería que habláramos un poquito de la relación con América Latina, que no fue la mejor o no nos tuvieron mucho en cuenta, dijéramos, en estos años de la Merkel, o su partido o ella. De alguna forma América Latina no figura en el mapa geoestratégico, dijéramos, de Alemania. Tal vez en el proceso de paz algo. ¿Qué esperan ustedes de los socialdemócratas que sí han tenido una relación más estrecha con América Latina y con Colombia? Carlos Andrés, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que va a seguir bastante el tema de cooperación internacional. La cooperación internacional no depende solamente de los gobiernos, sino de los partidos políticos. Cada uno de los partidos políticos en Alemania, los que tienen presencia en el Parlamento con un tiempo suficiente, tienen derecho a financiación estatal para tener fundaciones políticas en Alemania. Al principio mencionabas a la Fundación Konrad Adenauer. Esa es la fundación que pertenece o no pertenece porque no tiene directamente ninguna relación con el partido, pero sí es afín a la CDU y a la CDU, que es el partido de la señora Merkel. Eso va a continuar. En asuntos sociales, más allá de este tipo de cooperación internacional, de cooperación para el desarrollo, los socialdemócratas han sido más activos en acercarse a América Latina. Creo que la llegada de esta coalición, la presencia de los verdes, va a mover mucho también hacia el lado ecológico. Sin embargo, María Emma, hay un tema que no podemos dejar por fuera, y es la seguridad y la relación que tiene Alemania hoy con la OTAN y la que va a tener en este próximo periodo y con los Estados Unidos. Estamos en un momento de cambio muy diferente. El presidente Biden lleva 9 meses en el cargo, está estrenando en el cargo, y será importante cómo se va a coordinar esa relación con el nuevo canciller. Yo creo que se van a mejorar las relaciones internacionales de Alemania, no solamente con América Latina, sino con América en general. Se va a mantener esa asociación con la OTAN, y el hecho de que estén los verdes le va a abrir campo, que estén los verdes además con una participación importante, le va a abrir campo a algo que yo creo que es vital ahora, y son las energías renovables, y en eso América Latina puede aportar bastante. Uno de los acuerdos que llegaron, que lo mencionaba al principio, era la no dependencia al carbón, que lo lograron bajar hasta el año 2030. Pero el tema, Carol, de derechos humanos va a subir en la agenda, que a nosotros siempre nos cuesta mucho con Europa y con Alemania en particular. ¿Cómo ve usted esa relación con América Latina? ¿Irá a cambiar? ¿Está de acuerdo con...?
Bueno, ¿Decir eso? yo la verdad soy menos optimista. Yo no creo que cambie mucho, no porque no quieran, sino porque es que hay muchos frentes abiertos. Alemania va a tener que hacerle frente a muchos temas. La situación en Afganistán, en Oriente Medio, también temas con África, China, obviamente Estados Unidos. Creo que va a ser muy difícil que tengan una agenda, digamos, puntual con respecto a América Latina. En lo que sí coincido con Carlos es en el tema ecológico. Yo estoy segura que los verdes van a presionar mucho o van a estar muy pendientes del tema de la protección del Amazonas ya desde la legislatura anterior. Ellos cada vez hacían declaraciones en ese sentido, de manera que creo que particularmente en el tema ecológico sí que probablemente vamos a ver una agenda, digamos, más enfática y más puntual de atención y de cercanía con América Latina. También en derechos humanos creo que puede haber un acercamiento como corresponsal aquí en Alemania y también como periodista de Deutsche Welle. Me he dado cuenta de que el tema de los derechos humanos interesa muchísimo a Alemania, a los socialdemócratas particularmente. Recordemos que el ministro de Exteriores saliente es Heiko Maas, que es del Partido Socialdemócrata. También hay un hombre muy importante que es el segundo de Heiko Maas, que es Nils Ahnen. Él también ha estado muy pendiente de esas relaciones con América Latina y con Colombia en particular, de manera que sí creo que por el lado ecológico y de derechos humanos puede haber un vínculo más cercano, pero más allá de esto no veo más, le repito, no porque crea que no hay interés, sino porque creo que tienen una agenda muy amplia y van a tener que priorizarla, no les va a alcanzar para el tiempo para todo. Pues de verdad los dos, yo les agradezco muchísimo esta charla, esta profundidad que ustedes le han aplicado a la visión que tienen. Me muero de la envidia con Carol, que está en Berlín en este momento. Maravilloso. Yo también. Estamos con mucho frío acá, eso sí les digo. Nos lo Eso no me lo aguantamos, Carol. No, pero lo que somos Carlos Andrés y yo estamos muy envidiosos. Así es. Pues por acá los espero. Muchas gracias y creo que como van desenvolviéndose las cosas, soy más del lado optimista de que tal vez de aquí a diciembre la Navidad nos llegue con la sorpresa y con la realidad de ese nuevo gobierno y con el canciller Schulz a la cabeza. Un puntito final, ¿qué será de Angela Merkel? ¿Qué querrán los alemanes que haga la Merkel? ¿Se retira? Angela, Ella no ha dado pistas, se le ha preguntado aquí una y otra vez, todos los periodistas han intentado sacarle información y ella no da pistas. Lo que dijo, lo poco que ha dicho es que quiere descansar, lo que es muy comprensible porque han sido 16 años de Cancillería, claramente va a querer descansar, pero pues muchos la quisieran ver en algún cargo a nivel diplomático, en alguna organización internacional, pero ella de momento no da pistas. Vamos a ver si más adelante nos cuenta un poquito más, pero por ahora no hay mucha información al respecto. Pero la necesitamos, ¿no, Carlos? Sería maravilloso. La necesitamos, pero es una mujer tan sencilla y tan del día a día que ella misma hace sus compras y paga los recibos de eso. Ella no vive en una residencia oficial, vive en su apartamento. Yo creo que se va a dedicar más a descansar, a estar con su esposo, o de pronto a dar una clase si retoma otra vez la química. Esperemos a ver. Pues a los dos muchísimas gracias por acompañarnos y qué charla tan ilustrativa para nosotros aquí en Colombia y en el mundo que nos está siguiendo. Gracias, María Emma. Gracias, María Emma. Un abrazo. Pues los espero a ustedes en 8 días en una versión más de A Fondo con María Emma, domingo 8:30. Gracias a los dos y bueno, le deseamos lo mejor a la señora Merkel y ojalá pise esta patria colombiana.